Hola, bienvenidos a otro episodio de Cómics y Soda. En esta ocasión, este es uno de los primeros cómics que yo leí cuando tendría 10 u 11 años. Entonces tenía una alta carga de nostalgia para mí. En aquella época, en aquel entonces, no entendí mucho de qué trataba. Lo entiendo mejor ahora que recién volví a encontrarlo en una convención después de tantos años. Es el número 262 de Daredevil, que Daredevil nunca ha sido uno de mis personajes favoritos tal cual, a pesar de que es uno de los que ha tenido mejores autores. Por supuesto, Frank Miller es el más conocido, pero en esta ocasión nos ocupa el equipo creativo que siguió a la etapa de Frank Miller, que fueron Ann Nocenti y John Romita Jr., junto con el entintado Dale Williamson. Este es uno de los cómics con los que se aprende a amar el arte de John Romita Jr., que me parece que tiene, como muchos de los grandes dibujantes que trabajan al unísono con entintadores, le debe mucho a la pluma de Al Williamson como entintador. Este cómic trata básicamente de la historia de Inferno, que sucedió a lo largo de diferentes títulos de Marvel. Fue un crossover. Si no me equivoco, porque nunca leí completo el crossover, Inferno trata sobre Mefistófeles, que lanzó una especie de maldición sobre la ciudad de Nueva York, en la cual todos los aparatos eléctricos parecen cobrar vida. Es como que una premisa muy chapucera, que los tostadores y las televisores y los automóviles se vuelvan contra sus dueños humanos. Sin embargo, aquí en este cómic me parece que le sacan buen provecho a esa premisa, además de que no dejan que interfiera con el tono de lo que es el cómic o el personaje de Daredevil. El cómic básicamente encontramos que la ciudad está siendo un caos, aunque nadie entiende mucho por qué. Empieza con Karen Page y con la Viuda Negra, que están escoltando un par de escuincles. No sé los escuincles a qué pertenezcan en la continuidad de Daredevil. Y les están pasando cosas raras, como que el metro los está atacando, como que hay muchísimos vagabundos en la ciudad, todo es un caos, la gente está histérica, la policía no atiende a nadie, el metro parece que les ataca. Y mientras, en alguna otra parte de la ciudad está María Tifoidea, que es un gran personaje, y si no me equivoco fue creación de Nocenti, vagabundando por la ciudad teniendo uno de sus episodios de doble personalidad. Uno que es Mary, la que está enamorada, la buena, la que está enamorada de Daredevil, y después hablando con Tifoidea, que es la que quiere que Daredevil esté muerto. Y parece pensar que María Tifoidea parece pensar que Daredevil está muerto. Y inmediatamente tenemos aquí a Daredevil, que está vencido, inclusive su máscara la tiene rota, le han propinado una muy buena madriza, y parece que entra en una especie de otra dimensión, en la que todo se ve así, todo se ve blanco, y empieza a escuchar una voz que dice: beat, come on beat, pump that heart, breathe in, breathe out, heal the cuts. O sea, una voz que le dice: no dejes que tu corazón pare de latir, respira, exhala. Y después aparece como que un regaño. Te dije que I said beat, dije que tu corazón que lata. Y se escucha un palazo, y resulta que es una forma espiritual del anciano maestro de Daredevil, que es Stick. Y parece que en esta dimensión, pues Stick está obligando a Daredevil a salir de su estado, que es el umbral de la muerte. Nos vamos a dar cuenta que lo que tiene a Daredevil así es que hay un aparato que lo tiene por la columna vertebral y lo tiene ahorcándolo, tal como se ve aquí en la portada.
Y mucho trata de esta dialéctica interna de estar en el borde de la muerte y que Stick no lo deja morir. Es un estado alterado de conciencia en el que Stick saca a Daredevil adelante por medio de motivación, o de una motivación de disciplina muy extraordinaria. A la par sucede que en el departamento de Karen Page el ascensor trata de matar a los Squinkles. La viuda negra tiene que salir al quite para rescatarlos antes de que el ascensor los aplaste. Y al final, pues, Daredevil agarra la onda de que sí, quiero vivir. Y va a pelear contra el bicho que lo tiene amarrado para regresar al mundo de los vivos. Y una vez que lo tiene agarrado, queda a los pies de María Tifoidea. Y entonces promete que el siguiente número va a haber un encontronazo entre María Tifoidea y un, pues, malherido Daredevil. Y básicamente es toda la historia. Nótese que pues ya es una historia que está en media res, está empezada, está en la mitad de los acontecimientos. No sabemos qué aconteció antes, no sabemos qué aconteció después. Sin embargo, con todo hay una especie de introducción, hay una especie de encabalgamiento en la que los personajes, particularmente la Viuda Negra y Karen Page, nos ponen al tanto de qué es lo que está pasando en esta historia que ya está empezada. Y en los diálogos sobre Daredevil también queda muy explícito qué es lo que está pasando, aunque no sepamos cómo es que llegó a esta situación. Está muy bien escrito. Esto es de la época de Jim Shooter. Jim Shooter, el ex editor en jefe de Marvel, tenía esta idea de que los cómics tenían que ser muy bien escritos, pero que aparte cada cómic tenía que ser visto como tu primer cómic. Tenía que ser escrito como tu primer cómic, sin importar que fuera el capítulo medio de una gran saga. Y se nota en este ejemplar, este número es como que muy buen ejemplo de ello. Jamás estamos perdidos. Estás introducido en la historia y quieres saber qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar con Karen Page, quieres saber de qué son los balbuceos de María Tifoidea. Y por supuesto estamos al pendiente de pues este estado alucinatorio o en el umbral de la muerte de Daredevil. Nótese que en esa narración lo que más sale a flote es el trabajo de John Romita. De alguna forma, para apreciar el trabajo de John Romita se requiere considerar dos aspectos. Uno, el narrativo, y el otro como artesano, como draftsman, se dice en inglés. El primero es que como narrador es un excelente narrador. Sus páginas siempre tienen layouts sencillos. No es de los que rompe el layout con las siluetas de los personajes. No utiliza formas excéntricas de viñeta, sino que en teoría es el aburrido vertical horizontal, ¿no? Sin embargo, el contenido de cada uno de estas viñetas, la forma en la que va llevando la historia, y la historia es perfectamente hilada con los diálogos, le da esta legibilidad que a mí tanto me encanta. Y nótese algunos layouts que hace cosas muy comunes que cualquier dibujante podrían ser diferentes, como la llegada del metro, de la estación del metro. El metro está llegando, aquí están los personajes, y algo tan simple como que el metro que va pasando, y nada más con el efecto de sonido y con el dibujo logra como que acción de derecha a izquierda, que es a contrasentido. Después como intentan entrar al metro y el metro los trata de aplastar a los squinkles. Como que son circunstancias muy sencillas, y sin embargo en esta narrativa horizontal vertical de viñetas relativamente aburridas, la legibilidad es muy buena. Nótese lo que hace aquí, sabiendo que las dos páginas son consecuentes, cómo utiliza aquí viñetas meramente horizontales y aquí viñetas meramente verticales, y cómo logra el efecto de
pues aquí demostrarnos a Mary caminando, pero teniendo esta discusión consigo misma, ¿no? Con sus dos personalidades. Y esto nada más con los gestos y la colocación de la viñeta. Y después aquí, cómo nos va metiendo poco a poco en la circunstancia de Daredevil, como si fuera un close-up, ¿no? O como si fuera un zoom-in, cualquiera de las dos. Y se va acercando el rostro de Daredevil hasta que entramos en este estado alterado de conciencia, regresa al plano medio y ya es cuando entra Stick y ya entendemos de qué van estas voces que están por ahí. El segundo aspecto que como dibujante puede ser que peque de simple, pero hay que saber diferenciar que lo simple no es igual que lo sencillo. Lo sencillo siempre tiene un aspecto de elegancia y John Romita Jr. no es simple, es sencillo. Con muy pocas líneas, con muy pocas líneas, es capaz de esbozar a María Tifoidea y hacerla distinguible de Karen Page o de la Viuda Negra. Que si hay una especie de igualdad en el estilo que más o menos pudiera, las cejas parecen iguales, etc., no importa. Sabe, con muy pocas líneas puede dar rostros diferentes, cosa que por ejemplo no se le da a artistas más detallados como puede ser Jim Lee. Entonces, esta economía de línea para lograr que tengas todos rostros tan diferentes o tan reconocibles, pues requiere cierta maestría, no es cualquier cosa. Y a pesar de que su estilo parece abocetado, me parece que las tintas de Al Williamson siendo uno de los maestros de la vieja guardia del cómic norteamericano de allá de los 50s, le dota una expresividad a los pocos trazos de Romita. Y entonces, por ejemplo, aquí nótese, esto es básicamente un boceto y sin embargo en el boceto queda claro, junto con los acentos de color, que estamos en una dimensión alternativa, porque vimos la transición de lo que es la viñeta dibujando la realidad a la viñeta que transiciona a este otro estado alterado de conciencia, y sin embargo queda claro lo que está sucediendo. Es expresivo, raya en lo abstracto, pero es claro. Quizá esa sencillez y elegancia dan por efecto la claridad de lo que está sucediendo, aunque a veces no se antoje que estos dibujos sean tan claros. Los que dibujan normalmente saben que la dificultad que uno tiene cuando haces un dibujo es mantener la espontaneidad que hiciste en el boceto. Y de alguna manera John Romita y Al Williamson logran mantener esa espontaneidad. Quizá algunas veces es lo que falta en algunos dibujantes que dibujan, la palabra en inglés es muy tight, cerrado o apretado, que a veces vale la pena dejar una línea que salga fuera de la silueta, que salga fuera del contorno, alguna pequeña línea que invada un sitio o un área que no se espera fuera invadida. Es decir, añadir un poquito más de expresividad, que es la que tiene Romita. Por lo demás, Noncetti conoce muy bien a los personajes, la forma en la que hablan, la forma en la que se expresan, compagina perfectamente con los dibujos de Romita. Nótese que no satura de diálogos y que cuando lo hace en momentos que están diseñados para ello. O sea, este es el momento de exposición de María Tifoidea, justo antes de encontrarse con Daredevil. Esto da agilidad a la lectura, pero también hace que sea más inmersivo en cuestión de personajes. Este rostro aquí es bellísimo. Nótese aquí la sencillez de los pies de María Tifoidea con su vestido medio ondulando. Parece que no hay mucho detalle, sin embargo, como la estructura de Romita de los personajes es correcta, las proporciones son correctas y adecuadas, funciona. Y esto es lo que hace la época de los cómics de Jim Shooter, cuando era editor en jefe de Marvel, y en particular de este cómic de Daredevil, cómics que tenían cierto grado de sofisticación, y por ser sofisticados no quiere decir que nada más sean para adultos y que un adolescente no pudiera entenderlos y disfrutarlos.
e identificarse con los contenidos. Habremos de hablar en otra ocasión de más trabajos o de algún otro trabajo de John Romita, porque vale la pena. Ya ahora en sus años más recientes que él produce todo su trabajo a lápiz y a veces él mismo se entinta, como que parece que perdió algo de esta expresividad, perdió algo de este trazo suelto, de esta mano, que estos dibujos dan el efecto de que uno puede ver la mano dibujándolos. Como que parece que perdió esto, pero el Romita que dibujó en Marvel Comics toda la vida, hasta el inicio de este siglo, es un artista muy interesante y del cual se pueden aprender muchas cosas en el sentido narrativo. Uno de mis primeros cómics que jamás leí, que jamás tuve en las manos. Me parece que fue una muy buena introducción a John Romita. Y me atrevo a decir que por lo menos en el arte prefiero el Daredevil de Romita que el de Frank Miller. Quien no esté de acuerdo o quien quiera apedrearme, etc., pues en los comentarios, por favor. Y por el momento es todo. Muchas gracias.